Hoy justamente pensando acerca de cómo compartir las ideas de Malinowski a las personas que posiblemente tal vez nunca han hecho una etnografía, y hablando también un poco desde la experiencia propia y mi formación disciplinaria, ¿no? En donde, por ejemplo, a los biólogos no se nos enseña a observar en sí el movimiento de las sociedades, sino tal vez a considerar un poco más a la vida, ¿no? A la vida biológica, animal y de plantas, en este aspecto más inanimado, ¿no? Encajonado, podría decir. Si lo relacionamos más con algunos conceptos como hábitus, campo social, en esta idea de cómo poder enseñar a hacer etnografía, creo que las herramientas que se ponen en práctica o que podrían a veces servir como el inicio de este proceso, porque al final yo creo que es un proceso, es comenzar a usar las herramientas que ya tenemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los biólogos se nos enseña a medir, ¿no? Muy en el método científico, es decir, medir árboles, medir diversidad, contar animales, pesarlos, agruparlos, ¿no? Este sistema jerárquico de organizaciones, de taxones y de nombres, pues su principio, digamos, es poder organizar todo ese mundo de información en cajitas o en cubos de salida que nos permitan a nosotros, los seres humanos, poder interpretar esa vida más animal o más, digamos, de plantas vasculares o no vasculares. Entonces, cuando nos toca hacer un tipo de intervención etnográfico en campo, y tenemos esta formación disciplinaria de observar bajo esa mirada de agrupar, es difícil a veces dar el paso a poder ver sistemas más complejos y dinámicos como son las sociedades, ¿no? En ese sentido, posiblemente creo que no hay cómo ahorrarse los pasos para poder dar esa mirada más profunda. Es decir, cuando se interviene en campo, lo sugerente sería empezar a hacer lo que uno sabe hacer, ¿no? Que es tal vez agrupar este tipo de observaciones de acuerdo a lo que sabemos hacer, ¿no? Agruparlos tamaño, etnia, grupo, clase, ¿no? Que pudiera ser no muy fácil en un primer momento, pero que el simple esfuerzo ayuda a justamente construir esta mirada más abierta, ¿no? Más dinámica. ¿Cómo podemos ir viendo en nosotros, en los trabajos de investigación, este proceso al que me refiero? Es simplemente con un simple paso. Tendríamos que observar las fotos que tomamos como parte de nuestras investigaciones al principio de nuestro trabajo de campo, que seguramente a más de uno tal vez en un principio no tenía claro qué iba a hacer o qué iba a analizar, y se empieza de esta forma un poquito más abierta a querer pues ordenar datos e integrar información, ¿no? Y en ese tipo de información, pues las fotografías son un elemento que vamos incorporando, ¿no? Cuando uno se detiene a observar esas fotografías que tomó uno al principio y cómo han ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Incluso la mirada, el interés, el cómo interpreto la misma fotografía de un inicio a ahora, se ve cómo este proceso de complejidad de nuestra mirada, de nuestra interpretación etnográfica, se va incorporando en estos elementos que en cierto momento se vuelven simbólicos de nuestra investigación. Y ahora bien, tal vez la pregunta que yo me gustaría hacerles es, ¿qué ustedes de esas fotos que tienen seguramente, qué ven ahora que antes no veían y que les permite ahora explicar parte de las preguntas que ustedes se hacen, ¿no? Espero que podamos tener este espacio de retroalimentación
donde podamos compartir ese tipo de experiencias, el cómo ha ido cambiando nuestra mirada etnográfica a través de nuestro trabajo de campo.